Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Amén, amén. Porque tu Dios es amor, tú puedes amar, porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor, yo quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí, porque tú eres amor, porque tu Dios es amor. Porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor, yo quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí. Una vez más. Porque tu Dios es amor, tú puedes amar. Tú puedes perdonar. Aleluya. Sí, Señor. Porque tú eres amor, porque tu Dios es amor, tú puedes amar, porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Amén, amén. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Aleluya. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Gloria a Dios. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. Amén, amén.
aleluya. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. Amén, amén. Subiendo, 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 subiendo para el cielo. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la hizo. Yo entraré por sus puertas con gozo en mi corazón, en sus atrios te alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, gozoso alabaré a mi Señor. Yo entraré por sus puertas con gozo en mi corazón, en sus atrios te alabaré. Ese es el día. Mi alma salvó, mi alma salvó. Aleluya. Mi alma salvó, mi alma salvó. Y yo entraré por sus puertas con gozo en mi corazón, en sus atrios te alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí, gozoso alabaré a mi Señor. Y yo entraré por sus puertas con gozo en mi corazón. Aleluya. Sí, Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó, con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó. Mi alma salvó, mi alma salvó. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén, 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 resuena nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén. Una vez más. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor.
aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Damos la gloria en esta tarde a Dios Altísimo. Buenas tardes, Señor les bendiga a cada uno de nuestros queridos oyentes, nuestros hermanos, nuestros amigos. Un día más que el Señor nos concede de traer su palabra, esa palabra eterna que nunca cae en tierra, esa palabra que siempre va y hace aquello por lo cual Dios le envía, y Él le envía su palabra en esta hora, ¿verdad? Para que nosotros nos sintamos redarguidos, ¿verdad? Porque nosotros somos hombres que fallamos, pero para eso está la sangre del Señor Jesucristo, para perdonarnos, para levantarnos de una condición caída como sucedió con Adán. Adán, ¿verdad? Él cayó, pero Dios lo levantó, ¿verdad? Cuando Él se ofreció como un sacrificio perfecto para que sus hijos fueran levantados de la condición caída, y yo creo que ha llegado el momento de la restauración de los hijos de Dios, cuando ellos tendrán la condición original con que ellos estuvieron en el principio, que fue Adán y Eva, porque Él prometió restaurar, ¿verdad?, esa condición espiritual que tenía el hombre cuando él cayó. Pero le damos gracias al Señor que esa palabra no cae en tierra, y Él prometió una restauración. Mi hermano y mi amigo, hoy es el día de esa restauración. Él lo prometió y lo está cumpliendo. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por todas las cosas que están sucediendo, porque no hay nada que usted y yo, ¿verdad?, podemos pensar y analizar tantas cosas porque vienen, pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, todas estas cosas vienen para que quizás usted y yo, ¿verdad?, nos paremos un poquitico y analicemos, o no analicemos, sino que examinemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Será que verdaderamente seremos dignos del Evangelio? ¿Será que verdaderamente seremos dignos de que el Señor nos dé su palabra revelada en esta hora para vivirla? Porque la palabra es para vivirla, la palabra no es solamente para hablarla, es una de las partes que tenemos que hacer, pero lo más importante es vivir esa vida, y esa vida no se puede vivir sin el Espíritu Santo, porque Él es el que hace que usted viva la vida de Cristo. Entonces, Él ha prometido una restauración, y yo creo que podemos hablar en esta mañana, ¿verdad?, de cuáles fueron las características de esa iglesia que comenzó allá en Israel, esa iglesia que Dios preparó para presentar esa imagen al mundo que no lo conoce, porque nosotros sabemos que el unigénito fue el que declaró quién era Dios. Él lo declaró a través de sus características. Usted quiere conocer las características de Dios, pues mire las características de Jesucristo, porque Él es Dios con el oficio de hijo, una virtud que Él tiene, ¿verdad?, y la manifestó. Ahora, ese hijo nació, ¿verdad?, por una virgen, nació virginal. Nosotros nacimos por el sexo, pero le damos gracias a Dios que Él proveyó un sacrificio perfecto para que nosotros, a través del nuevo nacimiento, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, usted entra entonces en el reino de Dios sin manchas, sin arruga y sin contaminación, porque Él lo mira a usted
a través de la sangre, lo mira sin pecado, porque para eso fue el sacrificio en la cruz del Calvario, para eliminar y para que el pecado tuviera remedio a través de la sangre. Entonces, usted y yo no tenemos excusa, ¿verdad?, de que Dios nos dejó a la deriva, no nos dejó a la deriva, no nos dejó solos, no nos dejó abandonados, no dejó que el diablo hiciéramos lo que nosotros, ¿verdad?, no podíamos hacer. Sencillamente, Él, a través de ese sacrificio, Él puede reclamar lo que es suyo, porque fue una compra que Él hizo. Él nos compró con su sangre. Por eso el apóstol Pablo dice, no somos de nosotros mismos, ya vosotros no sois vuestros, sino somos de Dios. Entonces tenemos una deuda, ¿verdad, mi hermano y mi hermana? En estos tiempos tan decisivos, en estos tiempos tan inminentes, estas señales muestran la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa venida que ya en 3 etapas está funcionando, porque la primera es aclamación, un llamado que Dios le hace a su iglesia: salid en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. ¿De dónde es que va a salir? De los dogmas, de las creencias falsas, de aquello que se parece mucho al evangelio fiel y verdadero que Dios predicó a través de Jesús, pero no lo es, porque recordemos que siempre el diablo está imitando lo que Dios hace, pero la vida de Dios no la puede imitar nadie, porque es la vida de Dios viviendo en usted. Y por eso el Señor dijo: gracias, Padre, te doy porque siempre me oye. Ahora, ¿por qué lo oía? Porque él oía siempre al Señor, por su obediencia a la palabra. Por eso él lo oía, porque era obediente a la palabra del Señor. Y en sus últimos momentos, ¿verdad?, él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él como hombre, porque recuerde que la Biblia habla de un redentor semejante. Entonces, ¿semejante a quién? Al hombre, en carne y hueso. Él sufrió, ¿verdad?, los vejámenes, la tortura de la muerte. Pero él en ese cuerpo, él venció la muerte y salió victorioso al tercer día, mi hermano y mi hermana, para que usted y yo pudiéramos hoy tener y clavar una estaca y decir: Señor, si tú venciste, yo también voy a vencer por tu Espíritu Santo. Entonces, es lo que vamos a ver en esta mañana, un poquito, ¿verdad?, sobre las características o cómo se inició, ¿verdad?, esa primera iglesia que el Señor Jesucristo levantó allá en Israel. Y podemos leer inicialmente en el versículo quiero que tomen, ¿verdad?, estos 2 escrituras que vamos a tomar para dar inicio a esta enseñanza o verdaderamente esta palabra de Dios, para que usted vea que al tomar estas palabras, estas 2 lecturas, ustedes, a medida que van escuchando, ustedes van a recordar estas escrituras, para que usted vea que cuando el Señor habla, ¿verdad?, pueden pasar tiempos, pero Él tiene cumplimiento en lo que Él ha dicho, y podemos dar inicio entonces a la escritura en el libro de los Hebreos 13:8. Podemos dar inicio allí cuando Él dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Al leer esta escritura, mi hermano y mi hermana, estamos hablando de un Dios infalible, estamos hablando de un Dios inmutable, estamos hablando de un Dios que cumple lo que Él dice, y cuando Él está hablando, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, quiere decir que han transcurrido desde el inicio de esta tierra, vamos a ponerle 6.000 años o 6.000 y pico de años, y usted ve que esta escritura es tan verdadera que la forma como Dios salvó a un hombre allá, lo salva hoy
y el Evangelio es como una rueda no tiene fin, usted le da a la, ¿verdad? No tiene fin, y entonces eso de las Escrituras, eso se repite. Y podemos también leer en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 14 y 15. Eclesiastés, capítulo 3, verso 14 y 15, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Esas dos escrituras, inicialmente pues es la que vamos a leer y después podemos leer otras escrituras a medida que vamos avanzando en lo que queremos hablar en esta tarde. Y yo creo que mi hermano y mi hermana, usted tiene suficiente, ¿verdad?, visión escritural para que entienda lo que el Señor va a decir. Él ha provisto una manera, mi hermano, para Él, a través de los tiempos, obrar en cada una de las edades de la iglesia. Él siempre, usted lee el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces él dice, oiga lo que el Espíritu dice a las, plural, a las iglesias. Entonces cuando él habla y le dice a las iglesias, pues él ya ha comprometido una palabra, ya él ha dicho, ¿verdad?, algo sobre lo que él desea o el diagnóstico que él le da a cada edad en las iglesias. Y yo creo que cuando él habla, mi hermano y mi hermano, la palabra puede pasar los tiempos, pero llega el momento en que él cumple su palabra. Entonces vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección del que inspiró esta Biblia. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, porque como dijimos anteriormente, podemos abrir esta Biblia con nuestras manos, pero el que nos puede enseñar, ¿verdad?, lo que está allá adentro, lo que él inspiró, él mismo inspiró, él es el que nos puede dar una revelación, ¿verdad?, exacta de lo que él quiso decir o quiere decir para hoy, en esta hora, lo que él quiere que su iglesia, ¿verdad?, avance a un final feliz, a que se deje guiar por el Espíritu Santo, porque él conoce cuál es el camino, como él le dijo a Josué. Digo, mira que no le seas rebelde al ángel, él conoce, ¿verdad? Él es el que los va a guiar. No seas rebelde porque él no va a perdonar. Entonces, ese ángel es el que sabe, ¿verdad?, cuál es el camino. Es el mismo Señor el que nos está guiando, el Espíritu Santo, para llevarnos a un final feliz y para que nosotros tengamos, ¿verdad?, lo que escrituralmente sabemos que es lo que viene. Eso es lo que vamos, el final feliz, que nosotros sabemos que es la resurrección, ¿verdad?, la transformación y esa vida que Dios está demandando del cristiano hoy. Recuerde que Dios es un Dios santo y debemos vivir una vida consagrada, una vida limpia delante del Señor, amando a nuestros enemigos, amando a aquellos que nos odian, amando, ¿verdad?, a nuestros enemigos, porque eso fue lo que hizo Él. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora y este momento tan satisfactorio, Señor, que tú nos das, porque un día esta Biblia será cerrada, las armas serán colgadas y todo se acabará en esta tierra. Ya las guerras, el odio, Señor, se acabará, ya todo se terminará y entraremos, Señor, en esa bendita paz y gozo que tú tienes preparados para aquellos que te aman. Yo creo que ese día está muy cerca, Señor, porque leemos Mateo 24 y vemos que ya todas estas señales, Señor, han sido cumplidas y lo que queda es solamente el rapto que viene, Señor, a transformación de tus hijos. Es la única edad en que nosotros podemos decir, Señor, es la promesa para esta última edad, que no todo, Señor, estaremos en los sepulcros, sino que muchos seremos transformados porque estaremos en vida aquí, pero estaremos muertos a las cosas del mundo, estaremos muertos a los dogmas, a las creencias falsas,
Y creeremos, Señor, en tu promesa, en tu palabra para esta hora y las exigencias que tú exiges para ver ese día glorioso cuando los muertos se levantarán de las tumbas y los que están vivos seremos transformados. Es la única edad en la que nosotros podemos decir, Señor, hay una promesa para nosotros hoy. Gracias te damos, bendice, Señor, los corazones de los que oyen y abre el sentido espiritual, que tengan esa visión, Señor, profunda, esa visión como el águila que mira desde lejos y ve, Señor, lo que viene. Ayúdanos, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, es verdad cuando usted siente la frescura del Espíritu, cuando usted siente, ¿verdad?, ese Espíritu afable, bondadoso, que rodea, ¿verdad?, nuestras vidas para llevar la palabra bendita de Dios, que es la que permanece y vive para siempre. Mi hermano y mi hermana, usted entenderá pues que todo esto va a desaparecer, todo lo que usted pueda ver va a desaparecer, todo esto será consumido por el fuego, porque la Biblia dice en Malaquías 3, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces todo esto se acabará, ya todo está acondicionado, todo el terreno está preparado para la quema, ya los ríos se están secando, ya los glaciares se están derritiendo allá en la parte arriba de la tierra. Todo se está dando para la quema que viene sobre la tierra. Pero cuán importante es que nosotros reconozcamos el día en que estamos viviendo y también reconozcamos, ¿verdad?, en nuestras vidas y nos hagamos un examen. ¿Cómo estoy yo con el Señor? Si yo digo que amo al Señor y odio a mi vecino y no puedo ver a mi hermano porque cometió un error, en vez de ir a orar por él, ¿cómo digo yo entonces que amo al Señor cuando yo no lo he visto? Yo creo que entonces debemos de hacernos ese examen, mi hermano, y ver, ¿verdad?, cómo está nuestra condición espiritual. Si somos dignos de llevar esta palabra santa y pura en nuestros corazones y de llevarlas a otros para que también ellos conozcan verdaderamente al Señor de gloria que nos ha levantado, ¿verdad?, de una condición espiritual que estábamos muertos, porque Él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahora, cuando está hablando de las cosas de arriba, usted sabe, está hablando no de cosas de aquí de la tierra, porque todo lo que viene aquí en esta atmósfera, en esta dimensión, se corrompe. Pero cuando usted tiene la simiente de Dios, la palabra de Dios, usted no es corrompido. Usted más bien será levantado de la corrupción que hay en este mundo para entrar entonces en algo glorioso que tiene el Señor preparado para usted y para mí. Entonces podemos también leer, mi hermano, en Hechos el capítulo 2. En Hechos el capítulo 2 para que sigamos el tema que tenemos en esta mañana, ¿verdad? La característica de la iglesia, de la verdadera iglesia que Dios levantó en el principio, o sea, estamos hablando de la era gentil, cuando Dios levantó, ¿verdad?, esa iglesia allá en Jerusalén. Entonces dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, y como les digo al principio, mantenga las lecturas inicialmente que leímos para que usted vea, ¿verdad?, y capte un poquito, ¿verdad?, o ampliamente lo que el Señor quiere decir a sus vidas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo, unos a otros diciéndose, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios bendiga su palabra. Gracias le damos al Señor por su palabra, y podemos tener otro momento de oración para que el Señor, ¿verdad?, ábranos nuestra vista espiritual, nuestros sentidos espirituales, y podamos ver lo que el Señor nos quiere decir. Señor, nos ponemos en tus manos, esta Biblia la podemos abrir, pero tú eres el que puedes interpretarla, porque tú fuiste el que la imperaste, Señor. Ahora te damos las gracias por el momento que nos das de escuchar tu palabra y también de poderla hablar, Señor. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, entonces, aquí nació la iglesia. Aquí fue donde inicialmente ellos, antes de entrar a esta gran etapa que el Señor abrió cuando fue derramado su espíritu sobre aquello, ahí habían, ¿verdad?, distintas nacionalidades, ahí habían distintos tipos de personas, de naciones diferentes, y ahí bajó el Espíritu Santo y ellos, cada quien se oía hablar en su lengua, como dice la Escritura, o eran de por allá cretenses, otros eran griegos, pero ellos oían en sus propias lenguas hablar. Entonces, la Biblia habla de lo que el Espíritu daba que hablasen, y era el Espíritu, no eran ellos, sino el Espíritu, ellos fueron tomados, Él se repartió, el Señor se repartió allí, ¿verdad?, en su iglesia, y entonces allí fue una de las características que queremos decir, fue allí donde esas cosas sobrenaturales sobresalieron allí, maravillas y señales, y de todo había allí, y hablaban en lengua y todo eso. Esto te dice, hermano, ¿y por qué ustedes toman siempre esa escritura, o todas esas escrituras, queriendo hablar de los dones, de las maravillas? Porque eso fue lo que inicialmente, ¿verdad?, el Espíritu Santo tomó su iglesia. Eso es una de las características, las cosas sobrenaturales, ¿verdad?, que Dios tenía para ellos, y ahí eso ¿verdad?, se regó en todo ese pueblo allí, y ellos ya lo bajaron con ese miedo, porque ellos subieron allá en el aposento alto porque estaban siendo perseguidos. A ellos les prohibieron predicar en el nombre del Señor Jesucristo, y ellos estaban allá atemorizados, con miedo. Pero cuando ese poder bajó, ellos bajaron
y miren lo que dice aquí Pedro, ¿verdad? Pedro habla allí de que ustedes le crucificaron, y Esteban también habló sobre ello. Y vemos que ellos ya no tuvieron miedo, sino que a través, ¿verdad?, de ese poder que Dios les dio, porque Él les dijo, esperen allá en Jerusalén, vea, hasta que baje poder de lo alto. Ahora, si eso sucedió allá, la pregunta es, ¿sucederá hoy aquí también? Yo creo que sí, porque lo que les dije al principio de la lectura que leímos, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como Él le dio inicio a su iglesia, Él también entonces le dará, ¿verdad? Aquí en Alfa, aquí en Omega también va a suceder lo mismo. Tiene que haber una iglesia en que crea la palabra de Dios, que crea esa promesa que Joel, como dijo Pedro, estos no están llenos de mosto, estos no están borrachos. Este es un cumplimiento que el profeta Joel habló y dijo que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Esa promesa está vigente para hoy, porque la iglesia todavía no se ha ido, su novia no se ha ido, ella está aquí, y antes de que esa novia se vaya, tiene que suceder esto que inicialmente sucedió allá en el principio, cuando Dios derramó su espíritu sobre toda carne, y estamos hablando de un Dios inmutable. Lo que Él hizo allá en el principio tendrá que continuar haciéndolo hasta que haya sido hecho por última vez, y nunca cambiará. Entonces eso lo podemos aplicar, ¿verdad?, a la edad de la iglesia donde estamos, porque ya esto es el final de todo, y aquí ya no hay más edades, y las edades que vendrán serán eternas, pero aquí ya se terminó todas las edades. Ya Dios dio su veredicto a la iglesia de esta edad, la Odisea, y también dio su veredicto a la novia, a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando de hijos de Dios adoptados, porque podrán ser hijos de Dios, pero hay hijos de Dios, ¿verdad?, que se ponen rebeldes, son réprobos, y está hablando de la adopción, y hace un tema un poquito más largo sobre que ustedes ya lo conocen, lo han oído sobre el tema de la adopción, y ese es ya, ¿verdad?, un poquito, y ahí el profeta dice, allí donde falló Pentecostés, cuando ellos fueron nacidos del Espíritu, y hablaban en lenguas, profetizaban y todo eso, y ellos, ¿verdad?, pensaban que hasta allí era que llegaba la cosa, y bueno, ya nosotros estamos aquí en un paraíso en la tierra, y aquí no tenemos más nada sino irnos con el Señor, y resulta que ahí fue donde se metió el enemigo, porque ellos tomaron como una doctrina que el que no hablaba en lenguas, ¿verdad?, no tenía el Espíritu, cuando el diablo también, ¿verdad?, puede hablar en lenguas. Entonces allí ellos fallaron, porque faltaba la etapa final, que era la adopción como hijos, donde Dios, ¿verdad?, le podía dar autoridad a sus hijos, ¿verdad?, para que manejaran, ¿verdad?, ese poder, y entonces ellos se desviaron, y ahí fue donde usted ve distintas ramas o distintas divisiones que han sucedido, y eso no es solamente aquí, mi hermano, eso usted lo lee en las edades pasadas, y también pasó lo mismo cuando Dios trajo un mensajero, le dio esa palabra al pueblo, el mensajero se fue, y enseguida, en vez de unir esa palabra que ese mensajero le dio con el próximo que venía, entonces lo que hicieron fue que el diablo siempre, ¿verdad?, se adelanta, y entonces se desviaron de la palabra, y hoy en este tiempo el diablo también ha querido hacer lo mismo, ha querido pervertir la palabra que Dios ha dado originalmente en esta edad, pero él no lo va a lograr, porque resulta que esta es la edad donde la cabeza, ¿verdad?, va a tomar preeminencia, va a tomar potestad sobre su iglesia, porque él es la cabeza, y aquí el cuerpo en la tierra es su novia. Y entonces recuerde que él hizo el corazón del hombre un trono para él. El diablo no puede tomar eso allí. Él quiso hacerlo, pero él no puede hacerlo, porque Dios toma el corazón del hombre como su trono. Él puede tomar la cabeza y poner
allí distintas cosas, pensamientos, saetas y de todo lo que espera, pero Él no puede tomar el corazón del hombre porque eso lo hizo Dios, ¿verdad?, para su templo. Estamos hablando, ¿verdad?, de sus hijos. Entonces, Él escogió la primera edad y como fue que Dios se manifestó en el ministerio de aquel hombre, entonces sería el ejemplo para las demás edades, cuando Pablo dijo, yo como perito arquitecto he colocado el fundamento, y usted sabe que ese fundamento es Cristo. Pero ahora nosotros no estamos en el fundamento, sino en el tabernáculo. Aquí está el cuerpo del Señor y ahí es donde nosotros tenemos que posicionarnos. En el cuerpo del Señor, el tabernáculo de Dios, ¿verdad? Y Dios ha tomado ese cuerpo como su tabernáculo para entonces Él seguir, ¿verdad?, las obras que Él dejó aquí, que no terminó el Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando, es el mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Él hizo allá en el principio eso, hoy también hará lo mismo. Entonces, ese hombre, ¿verdad?, que inició esa edad, que fue Pablo, él colocó el fundamento y ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que ese fundamento fue colocado allí. Y usted sabe, la Biblia dice, hay aquel que fabrique sobre ese fundamento con oro, hojarasca, plata, ¿verdad?, etcétera. Pero esas son cosas naturales, lo que está hablando ahí Pablo. Pero nosotros sabemos que él dijo, en mi iglesia será edificada sobre la revelación. Y el Señor le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa revelación viene de los cielos, esa revelación no viene con cosas naturales de aquí, de la tierra, ni dogmas, ni creencias de hombre, ni pensamientos, como dijimos, ven en estos días. Recuerde que la más grande mentira que puede haber es la que tiene muchas verdades y un poquitico así de mentira. Esa es levadura en el cuerpo del Señor, esa es levadura en la palabra, esa es levadura que Dios no acepta. Y entonces por eso Él le dijo a los fariseos, a aquellos religiosos en su día, ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones. Que es una tradición, algo que viene rodando, ¿verdad?, de allá del pasado. Y vienen, eso lo toman como una doctrina, como una verdad de Dios. Y lo dicen tantas veces que a la gente le parece que es verdad. Lo dicen 1.000.000 de veces una mentira. Y la persona cree que es la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios es una y nosotros debemos buscarla por la palabra y escudriñarla y decirle al Señor que nos dé esa suficiente luz para ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere para hoy. Ahora sabemos exactamente por la palabra que fue registrada por el Espíritu Santo, cómo fue fundada la primera o la iglesia original y cómo se manifestó Dios en ella. La palabra no puede cambiar o ser cambiada porque la palabra es Dios y usted sabe, lo dice Juan 1:1, lo dice. Lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés es la norma, es el patrón, es lo que Dios estableció para la iglesia suya en el final de estos días o en los postreros días. Y nosotros, mis hermanos, como testigos, ¿verdad?, de esto, como lo dijeron los apóstoles, somos testigos. Ellos fueron testigos de lo que el Señor hizo. Y nosotros aquí somos testigos que eso se ha iniciado. Dios ha iniciado ese patrón que Él tiene y esa norma que Él tuvo allá, porque Él no cambia. Entonces eso está aquí ahora mismo en medio de aquellos que creen esta palabra. Entonces ese es el plan de Dios. No hay ningún otro plan y no le hace lo que digan, ¿verdad?, los demás o los estudiantes, los que estudian las escrituras, no le hace eso, porque a usted el seminario no le va a decir quién es Dios por revelación, es que usted lo va a conocer, no es por estudio. Usted puede estar estudiando 20 años en un seminario, ¿verdad?, y graduarse de pastor, y graduarse de teólogo, eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios no es teología, la palabra de Dios son verdades infalibles de Dios, que Él traza su plan a través de ella y nadie puede quebrantar ni sustituir lo que Dios dice, porque eso se cumple, aquello no se cumple, sino lo que Dios dice que se cumpla. Ahora, nosotros vemos por la Escritura que eso es verdad. Usted ve el Antiguo Testamento, como Él le dijo a aquellos profetas, ¿verdad?, les habló y le dijo, anda y levanten decha en contra de Tiro o en contra de esta ciudad, de aquel rey. Y eso fue exactamente lo que los profetas dijeron.
Y aquel profeta Jeremías, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, ¿verdad? Para mostrar un poquito, ¿verdad? Las verdades infalibles de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta Jeremías, ¿verdad? Era un profeta, ¿verdad? Que ya Dios lo tenía preordenado como profeta sobre su pueblo. Y aquel hombre con el yugo, ¿verdad? Él rompía aquel yugo y quiso poner otra fecha, ¿verdad? De lo que Dios había dicho, y Jeremías sencillamente se quedó tranquilo porque él sabía quién le había hablado. ¿Y quién fue el que prevaleció? Prevaleció fue la voz de Dios en aquel profeta, que ahí es donde Dios, ¿verdad? Se le revela a los profetas y le dice lo que él quiere que el pueblo haga. Entonces, este profeta que Dios levantó, pues sencillamente fue el último profeta que el Señor trajo a través de su escritura, porque Dios no se sale de su palabra, y a usted en Malaquías, ¿verdad? 4:5, pues lo que el Señor ha levantado para esta hora, y Él ha traído esa voz de aclamación: pueblo mío, salí en medio de ella para que no seas partícipe de sus pecados. Entonces nosotros sabemos que pecado es incredulidad. ¿A qué? A la palabra de Dios establecida para esta hora, para lo que Dios quiere, para la sazón, para lo que Dios quiere que se haga en esta hora, porque Él habló una palabra profética para el tiempo de Noé, otra para aquellos tiempos cuando estaban aquellos profetas, aquellos reyes, aquellos hombres, ¿verdad? Cuando Moisés, cuando aquellos hombres se levantaron, ¿verdad? Pero hoy Dios trae una profecía para hoy, y es lo que nosotros tenemos que estar atentos, mi hermano, no nos vaya a caer de sorpresa, ¿verdad? O fuera de base, como dicen, lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos hoy. Entonces, ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Vaciarse, su espíritu vaciarse en medio de sus hijos allá, y entonces allí fue cuando Pablo dijo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y fue cuando él también dijo, ¿verdad? El misterio que había estado escondido durante tanto tiempo allá en las edades, Él lo ha traído hoy aquí, dijo Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Allá era Cristo allá era Cristo, ellos con el Señor en el tiempo de Jesús. Hoy es Dios en nosotros. Entonces, lo que la iglesia pone en Pentecostés, entonces decimos que esa es la norma, ese es el plan de Dios, eso es lo que Dios estableció, y nadie puede sustituir eso, así lo quieran hacer los teólogos, los grandes hombres o los grandes cabecillas de las iglesias quieran, pero no pueden, porque lo que va a accionar, eso es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a vivificar su palabra cuando usted lo obedece. Eso es perfección. Cuando usted obedece a la palabra de Dios, usted va en perfección con ella. ¿Qué les dijo Pedro entonces allá? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue allá en Pentecostés. Estamos hablando de el inicio de aquella iglesia. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida, entonces continúa la edad apostólica. Mientras haya hombres llamados y enviados con la palabra de vida. Ahora, la palabra de vida, estamos hablando con la palabra de vida, es la palabra sin adulteración de Dios. Cuando usted habla la palabra, no con una intención prosélito de traer mucha gente a su iglesia, ¿no? Sino hablar la palabra de vida, ¿verdad? Para que esa alma se salve, para que esa alma sea redarguida, ¿verdad? Por Dios. Si está cometiendo alguna falta, una cosa, el Espíritu viene y la redarguye cuando usted predica la palabra de vida. Las palabras que yo hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra, si usted no la adultera, usted la predica como el Señor la colocó en su palabra, usted entonces es un buen ministro, competente y apto para predicar la palabra de Dios sin ningunos guantes, sino predicarla como Dios quiere que se predique, porque la verdad es la que liberta al hombre, mas no la palabra adulterada. Entonces, y Pedro le dijo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí, ¿verdad? Ya se abrió el evangelio para todo el mundo, no solamente para los judíos, sino para aquel
¿verdad?, que crea lo que Dios dice en su palabra. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra que se predica como si fuera para cualquiera, pero recuerde que es para aquellos, ¿verdad?, que le creen al Señor, porque Él dijo, ¿verdad?, en Juan 3:16, ¿verdad?, ahí nosotros vemos que el Señor habló y dijo que el Señor había dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere sería salvo. Entonces es en el que cree, ¿verdad? Y el creer no es solamente la palabra esa creer, porque el diablo también cree. Cuando estamos hablando de creer es el que la obedezca, y usted no puede obedecer la palabra de Dios si no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo lleva a usted. Ese es un poder, obedecer la palabra de Dios, porque obedecer la palabra de Dios, ¿verdad?, no es cualquier cosa, porque hay un enemigo que se opone a que usted obedezca la palabra de Dios en sus sentidos, y usted recuerda, ¿verdad?, lo que dice la palabra, ¿verdad?, que tengamos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para parar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, ¿cuáles son esos dardos? Esos pensamientos que el diablo le trae en contra de la palabra de Dios y le dice, no, eso no existe. Eso fue para la edad apostólica. Ese es un dardo que le tira el diablo a usted, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Entonces, si Él es el mismo ayer, pues lo que hizo ayer lo hace hoy. Entonces, si el diablo le tira una saeta a usted y le dice, mira, eso es para la edad apostólica, eso no es para hoy. Entonces, ¿dónde queda la palabra que Él dice que Él es el mismo ayer y por siempre? Entonces, usted y yo, mi hermano, tenemos que tener suficiente visión espiritual para captar ese espíritu que llega, que es el anticristo, que llega todo el tiempo a decirle a usted que esa palabra no se puede cumplir. Yo le digo que sí se puede cumplir porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, hemos experimentado el poder de Dios, como el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, se lo dio para que usted venciera todas las cosas que se vienen a oponer en contra de lo que Él dice, porque el Señor tiene un tremendo enemigo y es un buen contendor, ¿sabe? Porque el diablo es como un sapo. El diablo viene y un sapo viene y se va para esa pared y ahí choca contra la pared y no puede pasar y al ratico se devuelve y al rato vuelve otra vez. Es porfiado. Entonces usted y yo tenemos que vivir con ese escudo levantado. ¿Verdad que sí, mi hermano? Ese escudo de la fe. Fe en la palabra de Dios, en que Él ha dicho que nosotros somos más que vencedores por aquel que murió por nosotros. Entonces, la promesa del poder con la cual los apóstoles fueron dotados en el día de Pentecostés es para ustedes, para los judíos y para sus hijos judíos y para todos los que están lejos, para los gentiles y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare judío y gentil. Hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. Hasta que Él deje de llamar, el mensaje y el poder de Pentecostés no cesarán. ¿Será un poder, un don? Sí, es un poder. Es un poder, mi hermano, porque un hombre común y corriente no puede saber lo que usted está pensando. No puede saber lo que va a suceder mañana. No puede sanarlo a usted porque el único poder sanador es el Señor. Entonces, ¿será o no será eso de Dios? Pero ¿por qué será que esto lo combate tanto Satán? ¿Por qué será que el poder pentecostal, o mejor dicho, el poder de Pentecostés, porque estamos hablando de pentecostalía, estamos hablando de una organización, vamos a estar hablando de Pentecostés, que es una experiencia muy individual usted con Dios? Entonces, ¿por qué combate tanto esto el enemigo? Precisamente porque es un poder y lo descubre. Porque cuántas personas hay en las iglesias que se hacen pasar por cristianos y tienen una vida oscura, tienen pecados ocultos, que creen que Dios lo ha perdonado cuando no lo ha perdonado, porque mi hermano y mi hermana, cuando a usted le falta a Dios, Dios lo perdona, pero cuando a usted le falta a alguien, usted tiene que ir a esa persona y pedirle perdón. Y si es hombre o es mujer y ha cometido adulterio, pues usted tiene que ir, ¿verdad?, ahí a hacer esa confesión a su esposa o a su esposo, porque si no, usted no ha sido perdonado, porque eso es lo que dice la Escritura. Estamos hablando de Escritura, no estamos hablando
lo que nosotros queremos, sino lo que tú. Ahora, esa es la norma de Dios para que usted reciba perdón, ¿verdad? Que confesemos nuestra falta. Pero nosotros queremos muchas veces que confesándosela a Dios solamente podemos recibir perdón. No, es confesándosela a aquel que usted ofendió. Ahí es donde usted recibe el perdón. Ahí está el perdón, ahí está el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Está allí esperando por su confesión. Para él colocar eso debajo de la sangre, si no queda todavía allí vigente, entonces usted no ha sido perdonado. Pero es lo que la Biblia explica y bueno, no nos queremos desviar, sino sigamos con lo que entonces el Señor, ¿verdad?, ha programado para este tiempo. La iglesia tiene que tener este poder, porque si la iglesia no tiene este poder, o usted no cree en esto, entonces Satán va a adueñarse de esa iglesia, porque el poder sobrenatural de Dios es el que va a redarguir los corazones, ¿verdad?, que están allí faltándole a Dios en sus vidas íntimas o en su vida, usted sabe, privada, porque en la iglesia todo el mundo es cristiano, su santidad está allí, pero ¿qué en la calle? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted en la calle cuando alguien lo ofende y le dice, y usted se levanta y viene y le dice palabras que no son correctas? O su rostro se inmuta como se inmutó allá Caín cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, que no estaba su hermano, y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Es un atrevimiento, una grosería que ese hombre le hizo a Dios, ¿verdad? Ese es lo que nosotros vemos. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces Él nos dio, ¿verdad?, esa señal. Él no dijo que lo criticáramos, Él no dijo que hiciéramos esto, que lo acusáramos, dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquella iglesia primitiva no fue organizada por hombres, fue guiada por el Espíritu Santo. Y otra cosa, mi hermano, una característica que no fue muy grande. La iglesia primitiva no fue muy grande. Ella fue más bien odiada y despreciada. Fue agraviada, fue perseguida hasta la muerte, pero fue fiel a Dios. Permaneció con el plan original de la palabra. ¿Se fía usted por qué cuando usted cree esto, el diablo no le gusta? Y viene y pone mucha gente en contra de usted. ¿Por qué? Porque ese es el poder que descubre a Satán y le dice, estás ahí enmarañado en el espíritu de ese hombre, estás allí escondido en el espíritu de esa mujer y le estás dando, lo estás engañando y le estás diciendo que Dios te perdonó cuando no te perdonó, pero el diablo está allí atrincherado en el espíritu del hombre y de la mujer. Pero vienen los dones y lo descubren y el diablo tiene que irse porque la persona confesó y hizo el requisito o llenó el requisito que Dios exige para que su iglesia se levante en el poder de Dios, ¿verdad? Y no haya pecado en su iglesia, porque para eso son los dones y los ministerios, para poner en orden la iglesia de Dios como lo hizo allá en el principio. Y usted lee el libro de Corintios, ¿verdad?, cómo estaba aquel joven viviendo con la mujer de su padre. Entonces nosotros vemos que la escritura es concisa, mi hermano, es precisa. Ella es clara en lo que nosotros, ¿verdad?, la queremos decir clara, porque yo puedo tomar una escritura, ¿verdad?, porque eso es lo que el diablo hace. El diablo puede tomar la escritura y colocarla mal, colocarla donde no es, para que usted entonces caiga en la trampa. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Él le dijo al Señor que allá, lánzate de ahí, que la Biblia dice, la Escritura dice que a Susana mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra. Esa no era la ocasión para que nombrara eso, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces esa Escritura estaba colocada mal, porque Él se la citó. Pero también Dios le citó la Escritura. Usted no puede correr al diablo, ¿verdad?, con palabras suyas. Usted tiene que vivir una vida limpia. Usted tiene que vivir una vida consagrada al Señor, citar la Escritura, y el diablo sabe quién es usted. Y recuerda a aquellos hijos de Seba cómo salieron allá desnudos porque quisieron hacer lo que Pablo y el Señor hacía.
Y entonces lo que hicieron fue que el diablo vino y arremetió contra ellos, porque ¿quiénes ellos? No tenían autoridad para correr al diablo, porque el diablo se corre es con una vida vivida que usted viva, con una vida consagrada, con una vida sin incredulidad a la palabra de Dios. Entonces, allí permaneció el plan de Dios original en la palabra. Ellos permanecieron. Ahora, cuando dije que Dios y sus modos no cambian, no dije que la iglesia y sus mensajeros no podían cambiar. La iglesia no es Dios, así que ella puede cambiar. Pero lo que dije fue que por ser Dios inmutable, con sus modos inmutables, nosotros podemos volver al principio y ver ese principio perfecto de Dios y entonces juzgar por medio de aquella norma. Así es como se hace. La iglesia verdadera siempre se esforzará por seguir igual a la original del día de Pentecostés. Ahora, la característica que acabamos de leer, ellos fueron perseguidos por seguir la norma que el Señor les dijo. Me pregunta, ¿está siendo usted perseguido por la palabra de Dios? Cuando usted predica la palabra de Dios, como fue inspirada por el Espíritu Santo, usted va a ser perseguido, mi hermano, porque usted no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. O usted está aquí o usted está allá. Entonces, la iglesia verdadera de este día procurará acercarse a lo que fue la primera. Procure acercarse a Dios, como fueron esos hombres al principio. Ellos dijeron a los apóstoles falsos, le dijeron, ustedes son falsos, porque ustedes no predican lo que está predicando Pablo. Entonces nosotros podemos decir, hoy, usted es falso si no está predicando lo que el Espíritu Santo dijo que predicaran. Así de claro, mi hermano, si ellos lo persiguieron, ¿qué cree usted que le van a hacer a usted? A perseguirlo también. Pero ¿dónde están los que persiguieron a aquellos hombres? ¿Y dónde están los perseguidos? Ellos están esperando la gran resurrección. Pero los otros están esperando el juicio que Dios les va a traer. Porque va a haber un día en que los hijos de Dios se van a sentar y van a jugar al mundo, ¿verdad? Por lo malo que le han hecho a sus hijos. Pero hoy usted está oyendo la palabra verdadera de Dios. Hoy usted está oyendo que si usted quiere ser amigo de Dios, el diablo lo va a perseguir a través de sus agentes. Y no vaya a creer que son por allá marihuaneros ni que son contrabandistas, no, son gente que cargan una Biblia en la iglesia, persiguiendo a los hijos de Dios, porque eso fue lo que pasó en el principio. ¿Quiénes fueron los que crucificaron al Señor? ¿Quiénes fueron los que abandonaron al Señor? ¿No eran los que lo veían y hacían aquellos milagros que el Señor hacía? ¿No eran aquellos que oían la palabra del Señor y que Él decía, venid a mí todos los que estéis cargados y yo ahora os haré descansar? ¿No fueron ellos los que allá tendieron ramas? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿quién es el que lo va a perseguir? El diablo con Biblias. Porque el diablo allá cambió de táctica. Usted sabe que en el principio allá, en el Antiguo Testamento en Roma, cuando ponían los niños pequeños en una ponchera de agua, y estaba la madre ahí, estaba aquella imagen ahí, agarraban a los niñitos por la pierna, y le decía, Señor, aquí está su hijo, si usted, ¿verdad?, pone allí ese incienso a la imagen esa, pues su hijo vive, si no, su hijo lo ahogamos. ¿Qué dice la Biblia? Era el tiempo de sacrificio. Dios le puso a ellos el poder para aguantar eso. Ahora, como que una madre dijo, ¿verdad?, que ellos lo daban a ellos por resurrección, o sea, ellos iban a morir y iban a resucitar. ¿Y cómo es que esa madre, ¿verdad?, aguantaba eso y sencillamente, hijo, yo te veré del otro lado? Tiene que ser un poder que Dios le colocó a esos hermanos para aguantar ese tiempo de sacrificio allá en la edad de Tiatira, cuando mataban a la gente, ¿verdad?, como animales. Hay muchas cosas, usted ve en la historia, los mártires de Foc, los mártires catacumbas, cómo mataban a los cristianos, ¿verdad?, y a las mujeres le cortaban los pechos y se desangraban. Tenían el cabello largo
y le echaban brea, petróleo en la cabeza para que se quemaran. ¿Usted cree que eso va a quedar así? No, el Señor tiene allí todo eso escrito, porque va a venir un día de venganza, mi hermano, y eso va a ser vengado. Todos los mártires de Jesús van a ser vengados con la ira de Dios que viene. Pero usted y yo estamos oyendo hoy, ¿verdad? Lo que Dios hizo en el principio en su iglesia, Él lo va a volver a hacer aquí, y aquí está. Estamos viendo las manifestaciones del Espíritu en una iglesia donde el Espíritu está trayendo una corrección, está trayendo un orden, está trayendo algo tan verídico y literal, que es el mismo Espíritu Santo diciéndole al cristiano: tú tienes esto malo en tu corazón, corrígelo, yo te perdono, ven a mí y yo te perdono. ¿Quién es ese hombre? El hombre podrá saber lo que tiene el hombre en su corazón escondido hace 20, 18 años o 30 años atrás. Eso lo sabe Dios. Pero usted me podrá decir, el diablo también lo sabe, correcto, pero el diablo no va a decir que Dios lo va a perdonar para borrarle su pecado. Él quiere estar enmarañado en el espíritu de ese hombre llamado cristiano, llamada cristiana, para sostenerlo hasta el día en que entonces venga la sorpresa del rapto, que se va y no se va a ir porque tiene un pecado escondido allí. Pero hoy te está diciendo Dios el Señor, te está diciendo, arregla tu vida, porque el ser cristiano es el ser de Cristo. Y la Biblia lo dice: aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el Espíritu de Cristo no acepta pecado en su templo. Él no acepta prevaricación en su templo. Él acepta un templo limpio, porque Él murió en la cruz del Calvario para limpiarte el templo donde Él está habitando. Y entonces esta es la hora cuando Él está mandando el poder de los dones para que usted se corrija, para que usted viva una vida santa con Dios. Ahora, ¿cómo la va a vivir si alguien no le dice lo que usted tiene escondido en su espíritu? Usted puede ser, en la carne le corresponde a usted y a mí, porque Dios no va a hacer lo que le corresponde a usted, Él no lo va a hacer. En su espíritu lo va a hacer, porque se necesita un poder sobrenatural, ¿verdad?, para corregir eso. Un espíritu que está ahí amarañado, escondido, y la gente no lo sabe. Pero cuando se trata de esta carne, Él mismo sujetó esa carne con el espíritu. Y usted, a través del espíritu, del poder que Dios le ha dado, usted tiene que sujetar esta carne para que cuando venga la tentación, usted no caiga. Porque eso fue lo que el Señor hubiera sido un hombre común y corriente como usted y como yo, pero ahí bajó el Espíritu Santo, allá cuando estaba bautizando, y ahí fue entonces poseído como un hijo de Dios. Y usted también y yo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que venzamos todas las tentaciones, para que venzamos toda falsa doctrina, porque el Espíritu Santo te va a llevar es a la verdad. Pero que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas por venir. Porque ese es el Espíritu de Dios, el que va a saber qué es lo que tú vas a hacer. De ahora en adelante el Espíritu te lo va a revelar. ¿Sabe que ese es un misterio? El libro de los Hebreos lo dice, ¿verdad? El misterio de su voluntad. Hacia cada uno de sus hijos, Dios le va a dar una palabra en su corazón para que ellos sepan qué es lo que van a hacer. Pero tienen que llenar los requisitos y comprobar que son hijos adoptados por el Espíritu de Dios. Entonces, esta iglesia se esforzará por ser igual a la original, igual a la de Pentecostés. Entonces, y los mensajeros de la iglesia, teniendo el mismo Espíritu de Dios, procurarán aproximarse a lo que él fue, el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué? Porque allí fue el fundamento, o sea, ahí fue donde Dios arrancó con el apóstol Pablo para que las demás edades de la iglesia tuvieran un patrón, una norma, cómo guiarse
para mantener esa imagen de Dios en su iglesia como hombre, como persona, y avanzar a medida que el tiempo corre. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que allá en el Concilio de Nicea, en el año 335 por ahí, hubo aquel concilio de Nicea. Y allí entonces ellos aceptaron la doctrina de la Trinidad. Cuando la Biblia dice, oye Israel, tu Dios uno es. Ahora, si usted me dice que los tres concuerdan en uno, correcto, eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios no son tres divinas personas, Dios es uno. Y se manifiesta como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, como el príncipe de paz. Como Padre y como Hijo se manifiesta también, pero Él es uno, con muchas manifestaciones, pero nosotros vemos que allí entonces la iglesia dejó la guianza del Espíritu Santo y entonces vino y lo guió, aceptó la iglesia la guianza de los hombres. Hasta hoy, hermano, ¿cómo usted dice eso? La Escritura lo dice, mi hermano, porque nosotros no podemos aceptar un dogma que aparezca por allá en otra nación o aparezca por aquí, que alguien diga y establezca una doctrina dentro de los parámetros de la Biblia, pues sí pueden tomar una escritura y transgiversarla y formar una doctrina, pero la doctrina verdadera está aquí, lo que Dios dejó escrito para que nosotros tuviéramos un patrón, tuviéramos una norma y no nos desviáramos, sino que siguiéramos, ¿verdad? Porque por eso es que el Señor le dijo a aquellos, escudriñen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Busquen las Escrituras a ver si yo estoy haciendo algo contrario a lo que ella dice. Yo soy la palabra manifestada para hoy, dijo él. Yo soy el que le doy cumplimiento a las Escrituras que están escritas de mí. Por eso él dijo allá en Isaías 61, dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Cuál Escritura? Isaías 9:6. Ahí estaba él dándole cumplimiento a una escritura profética. Usted y yo, mi hermano, tenemos que darle cumplimiento a las palabras proféticas para hoy. Porque alguien tiene que darle cumplimiento, porque si el Señor le dio cumplimiento al Antiguo Testamento cuando Él apareció, la iglesia que nació allá en Pentecostés tiene que darle cumplimiento a las profecías. Porque el Espíritu va y vivifica es a la palabra, mas no los dogmas y las creencias de los hombres. Eso está muerto para Dios, eso no existe para Dios. Él mira, es su palabra y ahí es donde Él va y la vivifica y le da vida. La materializa para que la gente la vea. Eso es los dones y los oficios. Bueno, eso es lo que la Escritura dice y es tan sencilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre la falsa procurará matar a la verdadera. Eso es, la respuesta está claramente ante nosotros. Hay una iglesia verdadera y una falsa. Hay una viña verdadera y una viña falsa. Desde luego, aquel cuerpo que incorpora la iglesia y la viña falsa siempre procurará usurpar la posición de la iglesia verdadera con las personificaciones y las imitaciones. Y afirmar que ella y no el cuerpo escogido es la verdadera. La falsa procurará matar a la verdadera. Así sucedió en el libro de los Hechos, así continuó en las 7 edades, y así está declarado en las diversas epístolas. Así es como ha sido, y así es como es ahora, así es como será. No puede cambiar. Hágase un examen usted ahora. Amigo y amigo que nos oye y hermano, ¿está usted en contra de Efesios 4? ¿No le gusta? ¿No le cuadra? Pues tenga cuidado, porque la vid falsa es la que siempre ha perseguido la vid verdadera. Esas son verdades infalibles de Dios, que no podemos esconder sino decirlas.
porque tienen cumplimiento, mi hermano. Las palabras de Dios tienen cumplimiento. Él prometió, ¿verdad?, que traería una restauración. Y Él la hizo. Aquí está ahora. ¿A través de quién? De un profeta. Porque si no fuera así, entonces no estuviera esto funcionando en una iglesia. Estos poderes de Dios, estos dones, estos ministerios no estuvieran funcionando. Porque eso fue lo que se perdió allá. Él habla, como dijo nuestro pastor el domingo pasado, la restauración del árbol novia. ¿Qué es un árbol? Un árbol tiene la ley de la reproducción. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios se compara con un árbol? ¿Verdad? Dios se compara con un árbol porque tiene una ley de reproducción y ella entonces, ¿verdad?, se reproduce. Entonces, qué bonito es cuando nosotros vemos, mi hermano, a través de las Escrituras, ¿verdad?, las características que inicialmente Dios comenzó en aquella iglesia en Pentecostés y cómo Pablo, ¿verdad?, vino y encajó perfectamente con esa enseñanza que el Señor Jesús dio, y por eso Él dijo, yo no he venido para ustedes con palabras persuasivas, porque Pablo tenía suficientes palabras humanas para persuadir a la gente a que lo siguieran o a seguir un dogma falso, pero Él le dijo, no, yo no quiero que su fe esté avanzada en Pablo, sino en las palabras que el Señor me ha revelado. Entonces, eso es lo precioso, mi hermano, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo. No, esto no es un dogma, esto no es una creencia falsa, esto no es algo que el hombre inventó o quería hacer una nueva denominación, no. Esto es algo que Dios estableció, ¿verdad?, como un plan, una norma que Él tiene para seguir y continuar con su iglesia, ¿verdad?, como comenzó en el principio, terminará en el fin. Entonces yo creo, mi hermano, que pues si el Señor nos da el tiempo y estamos, ¿verdad?, con vida, pues seguiremos hablando de este tema tan precioso cuando vemos que esto se está manifestando, pues sencillamente porque es escritural y porque Dios lo prometió, y siempre hay, ¿verdad?, quien persiga esto y causa envidia y puede causar muchas cosas, pero no tema, el Señor siempre respalda su palabra y Él va a respaldar su palabra y lo demás lo echará a un lado porque sencillamente es su palabra la que Él viene a vivificar, su espíritu viene a vivificar, es su palabra, porque Él y su palabra son uno solo. Que Dios me lo bendiga, hermano. Vamos a tener un momento de oración para entonces decirle al Señor que los bendiga a ustedes y que le abra ese sentido espiritual para que usted vea la Escritura y para que usted vea qué es lo que quiere del Señor, de usted y de mí en esta hora, y no perdamos esa visión espiritual de que ya el tiempo está terminado y Dios quiere que su iglesia, ¿verdad?, avance hasta llegar a la madurez. El Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias te damos por este poco tiempo que tú nos has dado, Señor, para hablar de tu palabra viva, para hablar de esa palabra que tiene cumplimiento, esa palabra infalible, inmutable, Señor, porque tú eres inmutable. Tú no te retractas de tu palabra, sino que tú la mantienes a pesar de los siglos. Han querido destruir esta Biblia, pero no han podido, Señor, porque esa Biblia, Señor, es tu palabra en letras. Eres tú en letras, Señor. Gracias te damos, porque ella vive y permanece para siempre, y cada vez nuestros ojos están viendo el cumplimiento de tu palabra cuando se materializa delante de nosotros. Te damos las gracias porque tú eres un Dios, Señor, que cumple y guarda su palabra. Gracias te damos por aquellos oyentes, nuestros amigos, nuestros hermanos que han escuchado tu palabra. Bendícelos, ayúdalos, abre los sentidos espirituales, Señor. Bendícelos, te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y hasta la próxima vez cuando sigamos. Recuerde que todos los días estaremos pues hablando la palabra para que usted se anime y sea estimulado con ella. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.